Corresponde la intervención del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, con el bloque número 5. Conferencia magistral: ¿hacia dónde va el derecho electoral? A continuación me permitiré dar lectura a la reseña curricular de nuestro invitado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, doctor en Filosofía con especialidad en Ciencias de la Educación por la Atlantic International University y en Derecho por la Universidad de Almería, España. Es conferenciante nacional e internacional y cuenta con diversas obras publicadas en el ámbito del derecho y las ciencias de la educación. Actualmente es rector y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jalapa. Repito, es una síntesis. Cedo el uso de la voz al doctor Carlos García Méndez, si es tan gentil, doctor. Muchas gracias. Muy buena tarde. Ya sé que están cansados, ya quieren ir a degustar sus alimentos, pero bueno, a veces dicen que los últimos seremos los primeros. Bien, yo traigo preparado un texto para la conferencia, pero quiero hablar algo también de mis experiencias. Quiero iniciar con ello, con unas experiencias y lo que yo pues, tengo conocimiento de cómo se da, ya que hablamos de este foro, que son las reflexiones de la materia electoral, foro de reflexiones sobre el proceso electoral. Pues yo quisiera remontarme a los inicios. Ustedes, la mayoría son muy jóvenes, lo deben saber, conocer, porque hay un antecedente histórico. Justamente la historia tiene, las fuentes de la historia son unas con el objeto de conocer a dónde estábamos, qué hacíamos y hacia dónde vamos. Ese es el objeto cuando uno estudia la historia. Recuerdo en mis clases fíjense, de secundaria, desde ahí partimos. Bueno, pues el derecho electoral prácticamente pues, no existía. ¿Quién era el que organizaba las elecciones o la jornada electoral? ¿Cómo las organizaba? Justamente, pues era el propio gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Eran juez y parte. El presidente, el secretario de Gobernación, era el presidente de la Comisión Nacional Electoral y era el que partía y repartía. Y en los estados era el secretario general de Gobierno, el que presidía la Comisión Estatal Electoral, que era el que daba y repartía los nombramientos de funcionarios y todos los que iban a organizar la elección. Pues imaginemos en el medio rural cómo se organizaba. A mí me tocó organizar muchas ocasiones las elecciones en varios municipios del estado de Veracruz, sobre todo en las sierras de Papantla, aquí en la de Chiconquiaco, Chiques de Ferrer, en Otontepec, en Chicontepec, Zongolica, y la verdad es que ahí cada quien se despachaba como quería, y por eso siempre salían los caciques, eran los candidatos, eran los que ganaban, o eran los que no proponían, sino que opinaban quién iba a ser el candidato y evidentemente que tenía que ganar. Entonces, ahí es donde, ¿hacia dónde va el derecho electoral? Bueno, hemos avanzado mucho, pero bastante hemos avanzado, porque hoy pues ya sabemos que después, ya en los años 70, en los 80, ya
hay cuando Jesús Reyes Herodes, un veracruzano, era el secretario de Gobernación, empezaron a cambiar las cosas. Él, un filósofo y era el político de aquellos años en que buscaba el avance. Él tiene en sus obras de filosofía política y teoría política, siempre lo expresó, que no era posible que en el siglo XX pues todavía no tuviésemos realmente cómo organizar nuestra jornada electoral y que era casi de puros compadres. Entonces, ya ahora pues avanzamos, ahí es donde, ¿qué esperamos? Tenemos ya las elecciones no las organiza el propio gobierno ni las califica, porque las calificaba, la elección de diputados y de senadores las calificaba a nivel federal, pues, la Cámara de Diputados, a nivel local, la Cámara de Diputados era también la que calificaba las elecciones. Así que llegaban todos los documentos de las casillas a la legislatura, que así se denominaba la legislatura, y ahí todos le metían mano. Entonces, pues era muy fácil tener ya sus grupos parlamentarios a modo, y hoy pues vemos que no, ya no es así. Ahora ya, para empezar, hay una ley. Bueno, había la ley también, pero había una ley electoral a modo, luego vino el COFIPE, vinieron otros documentos que reglamentaban las elecciones, pero realmente prácticamente fue hasta los años 80 que ya surgen pues, los tribunales electorales, y ya empiezan a cambiar las cosas, y ya cuando organiza no el Estado la jornada electoral, bueno, pues ya vemos distinto. Ya es el Instituto Electoral, o el IFE, llamado IFE, Instituto Federal Electoral, era el que organizaba todo, y los estados, bueno, pues era también, ya tenía un instituto también, lo que hoy es el OPLE, que antes tenía otra denominación, y así ha tenido varias denominaciones, pero ya los organizan ellos, ya no es el Estado, y ahí tenemos un avance. Por eso, qué bueno que este foro, la temática es hacia dónde va el derecho electoral, pues ya va en ruta, ya vamos a tener elecciones realmente como las vimos ahora en este 2018, que pues ya no podemos pedir que metan o saquen boletas, voten 2 o 3 veces cada quien. Entonces ya las elecciones son más claras, más limpias. Por una parte, hemos avanzado en eso. Por otra parte, bueno, la mujer la teníamos marginada, la teníamos olvidada, y ella no podía ni votar ni ser votada. Fue un veracruzano también, Adolfo Ruiz Cortines, que fue gobernador y fue presidente de la República, que en 1953 mandó la iniciativa en que la mujer pudiera votar, pero nada más que podía votar, y esto fue aprobado hasta 1955, si no me equivoco. Si no, aquí los expertos me sacarán de esta duda, pero a la mujer no, y así pasó. Ya después empezábamos a ver que sí participaban las mujeres, ya le daban la oportunidad de ser diputadas o de ser senadoras, pero siempre eran las mujeres. Yo recuerdo aquí en Veracruz que había una señora de Coatepec que dirigía a las mujeres del PRI, y siempre, si no era diputada, era senadora, si no diputada local o federal, y no pasaban más. Que en paz descanse doña Paz, la señora Paz Rebolledo. Entonces, creo que doña Delia
Entonces, hemos avanzado en todo eso. Hoy, qué bueno que la mujer no tan solo tiene derecho a votar y ser votada, sino que participa en todas las actividades. Y ya, ahora que tenemos la paridad de género, entonces creo que ahí ha habido un avance en la cuestión electoral también, porque si analizamos, las mujeres donde quiera son más que nosotros los hombres, así que bueno, por ahí vamos. Pero la otra cuestión también es los representantes para la Cámara de Diputados y de Senadores, pues eran de mayoría relativa, pero los plurinominales efectivamente no existían. Ya fue justamente cuando Reyes Heroles también, ya en el periodo de Echeverría, fue cuando empezaron a ver esa posibilidad, y hasta hoy pues ya tenemos que casi, si no están a la par, pues ya tenemos 300 diputados de mayoría relativa y 200 de proporcional, de representación proporcional. Así que hemos ido avanzando, y por ello hacia dónde va en la materia del derecho electoral. Yo creo que se va perfeccionando, y esto va a ser en tanto querramos todos los que nos dedicamos a la materia electoral, ya sean los abogados, los sociólogos, los antropólogos, todos los profesionales que estamos inmersos en ello, lo vamos a hacer, y el derecho electoral va a tener, como ya lo tiene, un auge importante. Por eso, en esta su casa de estudio, la Universidad de Jalapa, nosotros nos hemos no preocupado, sino nos hemos ocupado de la materia electoral, y desde 1998 estamos impartiendo primero diplomados en materia electoral, y después en el año 2000 ya construimos una maestría en la que impartimos, que la vamos actualizando, en derecho electoral, que muchos amigos, muchas personas nos ayudaron, muchos profesionales del derecho electoral, como el doctor Ogesto, Fernando Ogesto, el doctor Flavio Galván, el doctor de la Pesa y otros distinguidos profesionales del derecho electoral, y que han sido presidentes del tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación. Y entonces, esos son los avances que hemos tenido, pero ¿cómo estábamos antes de los años 60? La verdad es que no podíamos avanzar en la materia electoral, y hay mucho, veíamos que países en Europa, Estados Unidos, avanzaban y tenían una materia electoral bien llevada en todos los órdenes, desde el punto de vista jurídico y desde la didáctica. Entonces, por ello nosotros hemos hecho mucho hincapié en ello. Hoy, afortunadamente, ya también no es el primer libro que, a través de nuestro Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, que activamente dirige aquí el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, hemos tomado esa línea de investigación, y aquí está este libro que ustedes ya lo conocen, ya lo presentamos. La consejera, la doctora Eva Parrín, hizo favor de prologarlo, y bueno, pues aquí estamos en ello. Entonces, yo quería comentar esto porque son las experiencias, son las vivencias que hemos estado. Pero también preparé para esta tarde un texto que, si ustedes me permiten, ya sé que están un poco cansados, pero voy a tratar de ser ágil y yendo a la mayor velocidad que pueda, pero siempre y cuando dejando constancia de todo. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. Creo que las reformas del 6 y 10 de
de junio del 2011 trajeron como consecuencia un cambio de paradigmas en la protección de los derechos humanos. La materia electoral fue impactada de forma total y devino a su vez la reforma de 2014 en esta materia, que trajo como consecuencia que se transformara el aparato democrático de nuestro país, teniendo entre otros sustanciales cambios la equidad de la que hablábamos y la paridad de género, las candidaturas independientes, la autonomía de tribunales jurisdiccionales y organismos públicos locales electorales, entre otros cambios. La democracia consiste, nosotros la entendemos y la definimos como lo que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero consiste en reducir las voluntades individuales a una voluntad colectiva, de manera que no solamente las primeras identifiquen a la segunda como la voluntad y que no extraña a ellas, no impuesta tampoco, sino que también la voluntad colectiva o general surja de las voluntades individuales como de sus fuentes originales. Sin embargo, hay que estar consciente de que el término democracia no significa unanimidad. Por eso es que existe una pluralidad de partidos políticos con diferentes posturas, llámenseles liberales o de izquierda o conservadores o de derecha o de centro, de tal suerte que los ciudadanos al momento de votar por los candidatos que proponen para los diferentes puestos políticos representan una ideología a fin de que los gobernados puedan votar por ellos. Siguiendo esta línea de ideas de derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en determinados instrumentos internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, dentro de su artículo 1.1, señala el derecho a la libre determinación de los pueblos, la cual lleva implícito uno de los factores, el cual es el régimen político que desean adoptar, señalando en el artículo 25 del mismo pacto, del cual se establece el derecho a participar dentro de los asuntos públicos, el votar y ser votado en elecciones populares y en cuestiones periódicas, así como también es el acceso a las condiciones de igualdad en las funciones públicas de cada país. Delimitándose el contexto regional, se obtiene que dichos derechos se encuentran establecidos en el artículo 23 del Pacto de San José, manifestado en el segundo apartado que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere este, es decir, es facultad potestativa de los estados determinar cuándo pueden participar y bajo qué condiciones de dirección, tratándose de asuntos evidentemente públicos, así como los requisitos para votar y ser votado, las condiciones de acceso a la igualdad y funciones públicas de un país. Trasladándose al plano nacional, es decir, a nuestro país, se tiene que el artículo 35 de la Constitución, el que ahora quieren reformar, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las prerrogativas del ciudadano y en especial a lo expuesto en las fracciones primera, segunda, tercera y octava del mismo artículo, en donde se marcan cuestiones trascendentales dentro del ámbito político electoral, como son el derecho al voto, a poder ser votado en cargos de elección popular, a la libertad para asociarse individual y libremente para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos de su país, así como el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, que acaba de ocurrir. Eso es lo que, pero ahora con otro fin. Además, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos versa sobre el poder público y la división de poderes dentro de los estados, el tiempo en que durarán
en el encargo de los gobernadores de los estados de la República. De tal suerte se tiene que los procedimientos de democracia directa le son aplicables los lineamientos previstos para las elecciones de representantes democráticos, por lo que en este sentido se puede afirmar que también existe actividad electoral en estos procedimientos, puesto que la condición de elector es común para votar en una persona o por una opción. Realizando una interpretación conjunta de los artículos 1.1, 23.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se puede entender que el prevenir mecanismos de protección para estos derechos no se deja en estado de indefensión al gobernado, ya que existen recursos que son competentes y capaces de emitir decisiones vinculadas o vinculantes para determinar si hay una violación a dichos derechos, considerándose como recursos útiles para restituir al interesado en el goce de su derecho y reparto, cuestión que está en el caso, por ejemplo, de Jorge Castañeda Guzmán, cuando lo hace contra México, cuando quería ser candidato independiente. Entonces, conforme a las reglas procedimentales para afirmar que se vive en una democracia, sino que es indispensable la existencia de diversas condiciones, entre las cuales destaca la necesidad de que los ciudadanos tengan opciones reales para elegir o decidir entre alguna de ellas. Deben estar garantizados los derechos individuales de cada uno. De tal suerte que el deber de garantizar el Estado, y él también lo debe hacer, de generar las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando la igualdad, no la discriminación. Lo que decíamos anteriormente, no se podía, las mujeres primero no podían ni siquiera votar, ahora posteriormente ya votar y ser votadas. Pero lo que comentaba el secretario ejecutivo del INE, mi amigo, de por qué un representante de la iglesia o un sacerdote no puede ser electo. ¿Por qué? Porque hay una prohibición y no entendemos que también le asiste el derecho humano, ¿no? Entonces, creo que ahí falta revisar todo eso. Desde luego, entendemos que ahí hay una, de alguna manera, parcialidad. El sacerdote o ministro de la religión pues tiene mucho contacto con sus feligreses y ahí le lleva ventaja a cualquier otro candidato, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sí se advierte. El experto Alexis sostiene que conforme al pensamiento de Ronald Dworkin, el sistema jurídico está conformado de reglas además de principios. Estos deben de permitir que exista una única respuesta correcta en el caso de que las reglas no lo permitan. Todo sistema jurídico que se guía por la interpretación por principios ha de ir más allá del simple análisis del texto y estar dispuesto a argumentar a favor de preservar los derechos fundamentales. De ahí que las normas y los principios sean esenciales para intentar llegar a soluciones concretas, racionales y motivadas. Evidentemente, ¿qué es lo que hacen los organismos electorales? El OPLE, el INE y los tribunales, el Tribunal Electoral, tanto el estatal como el del Poder Judicial de la Federación, pues son los que se encargan de ello, y ahí creo que podemos ver todos los principios de justicia y de equidad. De tal manera, resulta pertinente señalar que la supramencionada tiene que ver con el control constitucional y convencional, ya que es a través de un análisis de las normas y el contexto en que se desarrolla el caso, se podrá aplicar dichos controles
atendiendo al principio de pro omni. Cierto es que el control convencional interamericano es planteado por primera vez por un destacado jurista americano, como lo es el doctor Sergio García Ramírez, cuando fungía como juez de la Corte en el caso de Mirna Mac Chan contra Guatemala, en el año 2003, manifestando que el control constitucional debía ser compatible entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana. Y ahí podemos destacar todo ello. En subsecuencias, seguido del control de convencionalidad, teniendo el carácter de obligatorio en el caso Almonsi Arellano contra Chile también, por lo que el Estado debe tener en cuenta no solo el tratado, sino también la interpretación que la Corte Interamericana haya hecho respecto del último, ya que es de último ratio y este se ejerce de tal manera. Por ejemplo, en el caso de Jorge Castañeda, bueno, porque ya era a destiempo el que él sí pudo haber salido adelante con su propuesta, con ejercer ese derecho, pero cuando ya lo hizo, ya había pasado el tiempo. Y así en otros lugares de nuestra América, Centroamérica y Sudamérica, es donde se da todo esto. Pero creo que ahí es donde decimos que vamos a avanzar. En el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados partes se comprometen a cumplir con los fallos en todas y cada una de las partes, de tal suerte que esto lleva a la gran reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011. Ahí es donde empezamos ya a tener esa conciencia de lo que son los derechos humanos. Hoy vamos muy avanzados. Cuestión en la que están los tribunales estatales en materia electoral, así como las salas regionales de lo que hablábamos y la sala superior respecto a las leyes en materia electoral, puede ejercer un control de constitucionalidad y evidentemente de convencionalidad para inaplicar una norma de esta naturaleza, pero no están facultados para señalar su inconstitucionalidad, muy a pesar de que sus resoluciones sean definitivas e inatacables, pues lo anterior corresponde evidentemente al tribunal más alto que tenemos, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que dejar de pasar por alto que anterior a los casos mencionados, México ya había recibido una sentencia por parte del Tribunal Interamericano en el caso, vuelvo a insistir, de Jorge Castañeda, el cual precisamente versa sobre lo que se plantea alrededor de estas líneas, es decir, derechos políticos electorales fundamentalmente, toda vez que con ello se salvaguardan plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso efectivo, y si se reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los resultados, la validez de la elección y el interés de las personas que ostentan una candidatura en la legalidad y constitucionalidad del proceso electoral, desde el momento en que son quienes pretenden ocupar el cargo de elección popular respectivo, quiere decir que cumplen con todas las exigencias o todas las normas que para ello están dadas. Asimismo, esta interpretación permite sostener que los candidatos pueden cuestionar cualquier posible irregularidad que afecte la validez de la elección en que participan o directamente su esfera de derechos en relación con la elección, pues de otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia. Hablaban también hace un momento, y creo que la consejera hablaba de lo que ocurrió en Monterrey, Nuevo León. Justamente la elección fue anulada y ya había
quien se había proclamado, pues habían proclamado ganadores, y ahí participa y entonces desconoce ese derecho porque ahí sí actuó con justicia. De lo anterior, se rescata lo relativo a establecer que los candidatos a cargos de elección popular están legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano contra las resoluciones y determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de los resultados y validez de las elecciones en las que participan y que salvaguardan la tutela judicial efectiva, cuestión que se ve prevista en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cierto es que no es la primera jurisprudencia que toca temas relativos a los derechos humanos. Esto es debido a que, si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce los temas relativos a las elecciones, no menos deja de ser que al tratarse de un órgano jurisdiccional debe realizar las interpretaciones conforme a fin de garantizar que no se violenten los derechos político-electorales de los ciudadanos. Es justamente la encomienda que tienen los tribunales, el OCLE y los demás. De tal manera, hay que señalar que en realizar los controles difusos y de convencionalidad y de constitucionalidad sobre los mecanismos de control que prevé la Constitución Federal, en un momento los contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de Elección en materia electoral, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero sí importante. Por lo anterior, nos damos cuenta que los cambios paradigmáticos en materia de derechos humanos han trastocado prácticamente todas las ramas del derecho como las conocíamos antes de la reforma del 10 de julio del 2011. El derecho electoral ha tenido que evolucionar, sigue evolucionando y cambiar. Los estudiosos de la materia han tenido que consolidar nuevas teorías y bases fundamentales, así como una evolución dogmática que permita contribuir a los cambios y transformaciones del derecho electoral. Creo que, como ya lo comentaba cuando inicié esta charla, pues hemos ido avanzando, hemos cambiado. Creo que nos falta mucho, pero creo que apenas en 20, 25 años hemos avanzado bastante, porque hoy sí confiamos en los órganos electorales y confiamos en que no se le da el triunfo a cualesquiera, sino el que realmente lo gana en la urna. Como yo pensaría que como conclusión de todo esto podemos establecer que la academia tiene muchos retos y una gran responsabilidad en ello ante los cambios existentes en diversas materias, incluyendo evidentemente el derecho electoral. Cierto es que hoy hay un gran tramo por recorrer, tenemos que seguir avanzando en cuanto hace a los derechos humanos. Sin embargo, debe estarse en el entendido que estos derechos se encuentran inmersos en los diferentes temas del derecho, por lo que como abogados o como académicos se debe estar en constantes cursos de capacitación, actualización respecto a esta materia y comenzar a utilizar los diferentes instrumentos internacionales que ya hemos mencionado, que contienen tanto en los escritos de demandas y sentencias al interior de todas las aulas. Yo diría que, por último, tocaría finalmente, se debe comprender que la ciencia del derecho y su rama electoral seguirá en constante cambio y evolución y, por tanto, es responsabilidad de todas y todos contribuir de forma benéfica a consolidar un mejor andamiaje de justicia electoral, porque en la medida que nosotros
podamos mejorar todo el sistema electoral, el andamiaje que ahora se construyó para las pasadas elecciones, que hoy ustedes dieron cuenta, muchos de ustedes dieron cuenta, y que eso es lo que nos conllevó a este foro de reflexión sobre el proceso electoral. Pues fue un éxito, pero fue un éxito de todos los organismos que participan. Hubo la voluntad también institucional de quienes ostentan el poder, porque anteriormente no querían, no les convenía o no veían que el que iba a sucederlos podía llegar al poder, no lo hacían, porque se sabía que había una hegemonía económica, política, y que no dejaban pasar a nadie. Hoy es diferente, hoy han cambiado las cosas. México vive históricamente otra situación que es admirado ya en el mundo. Hemos visto las manifestaciones de otros países cuando felicitaron no tan solo al candidato que ganó, el presidente ahora electo de México, sino a las autoridades por haber llevado una elección tan clara, tan limpia y transparente, y que se logró que ese cambio que muchos mexicanos queríamos, hoy lo vemos. Ojalá todo esto que ha ocurrido sea para bien de México, sea para que los mexicanos vivamos mejor y para que las instituciones que hoy van a hacerse cargo sobre todo fundamentalmente del gobierno, del poder ejecutivo, del legislativo, pues estén conscientes que lo que México quiere no nada más es cambiar por cambiar, te quitas tú y me pongo yo, sino porque requerimos de muchas cosas. Tenemos atraso en muchas cosas, tenemos atraso en educación, tenemos un atraso muy grande en el campo. Nosotros no producimos ni siquiera lo que comemos. Entonces creo que muchas cosas tienen que reflexionar, y si eso lo hacen, pues será el gobierno que nosotros advertíamos desde hace muchos años y muchos mexicanos. Así pues, que reitero, todos los que se dedican a el derecho electoral, al manejo de todos estos, pues los felicito, porque es una labor muy ardua, muy titánica, y que tiene que ser claro siempre, porque hoy ya hay justicia para todos. Así pues, que muchas felicidades, muy buena tarde y muchas gracias.